Desde este momento dirige Camila Zuluaga. Son las 10 de la mañana, 33 minutos. Aquí seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue. Ya saben que vamos hasta la 1 de la tarde y que a partir de este instante empezamos a recibir sus mensajes en el 301-764-4108, que es nuestra línea de WhatsApp, y que seguimos conectados con ustedes a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo y también a través de Ditu, esta nueva plataforma del canal Caracol que ustedes descargan completamente gratis en sus celulares. Tenemos muchas noticias, por supuesto, de la reforma a la salud, de cómo se mueve la política, pero como es viernes, Gonzalo, lo pensé mucho. Y lo pensé mucho, le voy a decir por qué. Porque usted es el miembro de esta mesa de trabajo que tiene más tatuajes. Digamos que el otro que tiene tatuajes es Sebastián, pero tiene solo uno. Sí, solo uno. Pero usted tiene, ¿cuántos? ¿20? Gonzalo se me fue. Se le fue el audio. Oye. Ahí lo oigo, sí, señor. Ok. No, 20 no, ¿qué es eso, Camila? Tengo 8, 9. 8 o 9 tatuajes. De tamaño considerable. De tamaño considerable. Y resulta que los tatuajes cada vez son más populares entre la población y sobre todo entre los jóvenes. Según las últimas encuestas, se considera que más o menos el 20% de la población tiene algún tipo de tatuaje. Y pues ahora parece que lo raro es no tenerlos. Pero ¿sabe qué me encontré? No, es que lo pensé mucho porque hoy en el periódico El Tiempo publicaron una investigación que se hizo, ya le voy a decir exactamente en donde menciona que existe una relación entre el cáncer de piel y el riesgo de linfoma con los tatuajes. Y principalmente con los tatuajes de tinta negra, que son los tatuajes o la tinta que más se utiliza. Sí, señor, y lo pensé, porque yo sé que mucho se ha dicho que los tatuajes no hacen nada, que no pasa nada con la piel, que eso no importa. Y yo decía, me parece raro que uno inyectándose algo, un cuerpo extraño en su piel, pues no tenga ningún efecto. Pues efectivamente, mire que este estudio dice que sí, que cuando usted introduce esa tinta negra en su piel, sobre todo la tinta negra es la que sería la más dañina, podría tener un efecto o tener mayor posibilidades de tener algún tipo de linfoma o de cáncer de piel. Mire, yo le voy a decir algo, obviamente sin demeritar obviamente el estudio que usted me trae, porque para médico los que hacen este tipo de consultas y de investigaciones. La pregunta que yo le quiero hacer es si en el estudio se menciona qué tipo de tinta, más allá del color, sino qué tipo de tinta. ¿Y por qué se lo pregunto? Porque así como ha evolucionado la humanidad en temas tecnológicos, el tema del tatuaje ha evolucionado muchísimo. Desde las agujas que se utilizan hasta la tinta pues, mire, que se utiliza. Es un estudio que se hizo en Dinamarca, que publicó el portal Public Health y habla de la asociación de este tipo de enfermedades con los tatuajes. Y lo que dice es que se sabe que la tinta para tatuajes se transfiere de la piel a la sangre y se acumula en los ganglios linfáticos regionales. Y en el estudio lo que dicen es que les preocupa que la tinta del tatuaje induzca la inflamación en el sitio de depósito, lo que lleva a una inflamación crónica y a un aumento del riesgo de la proliferación celular anormal, especialmente el cáncer de piel y el linfoma. No dicen el tipo de tinta, pero hablan principalmente de la tinta negra, y que para hacer este análisis se llevó a cabo un estudio en una muestra aleatoria de 2.367 gemelos, junto con un estudio de casos y controles que incluyó a 316 gemelos nacidos entre 1990 y 1996. Y los diagnósticos de cáncer, según la clasificación que ellos hicieron, fueron obtenidos del registro danés de cáncer, mientras la exposición a la tinta de tatuaje se evaluó a través de la encuesta, Danish Twins Tattoos, no sé qué, y ahí le explican a usted cómo hicieron el estudio. Y ahí entonces se encontraron que a nivel individual hay 1.62 veces más de riesgo de cáncer de piel entre los individuos que tienen tatuajes y los que no lo tienen. Ahora, sí le voy a decir algo y permítame la frase coloquial a traer a colación, ¿no? Yo estoy jodido entonces. Pues sí. Yo tengo puro tatuaje de tinta negra. Por eso dije que ya íbamos con las noticias, con todo lo de la reforma a la salud, pero yo tengo que decirle a mi compañero Gonzalo que cuando abrí el periódico y vi el estudio, pues pensé en usted, porque siempre se ha dicho que no, que ya ahí la tecnología ha avanzado mucho, que los tatuajes no hacen nada, y a mí siempre me quedaba en la cabeza, me parece difícil que uno introduciéndose algo pues extraño al cuerpo, eso no tenga algún tipo de efecto en la salud, y pues mire que sí. Muchas gracias por traerme el estudio, para un estudio, otro estudio, sin demeritar obviamente la importancia del mismo, Camila. Cuando uno fuma un cigarrillo,
toma alcohol o se hace un tatuaje, uno sabe que le está haciendo algún tipo de daño al cuerpo, no solo por el dolor en el tema del tatuaje, sino por lo que significa que usted impregne su piel de una tinta que jamás se va a poder borrar o que la piel le va a quedar igual que como la concibió en un momento cuando llegó a este mundo. Yo estoy claro de eso, Camila, pero eso de alguna u otra forma no me frena a... Claro, así como el fumador, eso le iba a decir, como los que fuman saben que eso da cáncer, pero pues igual siguen fumando. Sí, o sea, no es que yo me tatúo y digo, oiga, me puede dar cáncer y por eso me voy a tatuar. No se trata de eso, sino que no se me viene a la cabeza el hecho de que me pueda ocurrir a mí a sabiendas de que me puede ocurrir. Lo mismo estoy pensando en alguien que le gusta el trago. Seguramente la persona que toma trago no piensa, es que me va a dar cirrosis. O la persona que fuma cigarro me va a dar cáncer de pulmón, sino simplemente se hace, ojo, sin justificar el hecho. Bueno. Simplemente me gustan los tatuajes, me gusta el arte, me gusta cómo se ven en mi cuerpo. En este momento, no sé si en 80 años, en 60 años, si es que vivo hasta esa fecha, se me verán bien. Pero ahora me gusta cómo se ven. Probablemente en esa época no, pero bueno, lo hablaremos después. Pero como empezamos con noticias de la salud que tienen que ver con sus tatuajes, Gonzalo, aquí en Colombia, y yo sé que usted lo sabe, pues se aprobó en la Cámara de Representantes el segundo debate de la reforma a la salud. Y obviamente todos están hablando de esto y pues implica la llegada de Armando Benedetti como nuevo ministro del Interior, que llegó a eso, a conseguir votos y hacer alianzas para el 2026. Pero esa llegada de Armando Benedetti al Ministerio del Interior, pues no es en solitario. Ya también llega con su equipo Sebastián, con sus nuevos viceministros, que es decir, cada torero llega con su cuadrilla, y la cuadrilla que trae Armando Benedetti tiene fuertes relaciones con Barranquilla, Oscar, y con los Char. ¿Puede creer usted que un miembro del centro de la Casa Char llega al gobierno del presidente Gustavo Petro? Uy, caramba, Camila, pues la verdad no me lo imaginaba, porque esas relaciones desde hace mucho tiempo, bueno, usted sabe, el país sabe, están rotas. ¿En algún momento existió alguna relación, alguna afinidad político-electoral, alguna alianza en algún momento determinado hace ya mucho tiempo? Pero de tiempos recientes esa alianza no existió. De hecho, están rotas las relaciones. Pues no parecen tan rotas, o explíqueme usted esto que nos va a contar Sebastián, de cómo un pupilo de la Casa Char está ahora en el gobierno de Gustavo Petro, al lado de Armando Benedetti, en el Ministerio del Interior. Pues llega Benedetti, Camila, para cuadrar, uno dice, algunos votos rebeldes para que pasen las reformas. Y claro, uno llega con su equipo. Salió entonces la semana pasada el viceministro del Interior, Gustavo García Figueroa, y entró Camila, esta semana ya es oficial. En la mano derecha de Benedetti será el abogado Jaime Luis Verdugo Pérez, y vamos a descubrir un poco de su origen político, que, como usted bien lo dijo, yo creo que uno lo puede calificar como un hijo de la Casa Char. Para quienes están conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube, vamos a mostrar las imágenes de quién será el nuevo viceministro y la mano derecha en ese ministerio de Armando Benedetti, que reemplaza al viceministro García, que estuvo como ministro encargado, que pensó que lo iban a dejar ahí en permanencia y pues no lo dejaron, y por eso pues se va del cargo. Además, García, hijo del ex senador Guillermo García Realpe, sí, hoy miembro de la Junta de Ecopetrol. Sí. Bueno, Jaime Verdugo, Camila, nació en Sabana Larga, Atlántico. Allí hizo su carrera política en el Consejo, y digamos que ya en la política tradicional él conoce a Armando Benedetti durante la presidencia de Álvaro Uribe Vélez. Camila, él saca uno de los mejores ECAES del país, sacó un ECAES extraordinario, y el gobierno invitó a los estudiantes del país a hacerles ese reconocimiento, y quien entrega parte de las medallas a los estudiantes era Armando Benedetti, entonces senador uribista, y él le entrega pues a Verdugo la medalla. Ahí lo conoce, supongo que queda fascinado pues con su inteligencia. Me cuenta que es una persona culta y que tiene una memoria de computador. El ECAES es ese examen que hace usted para ciertas carreras apenas se gradúa de la universidad. Es como el ICFES de la universidad, y se empezó a implementar primero cuando yo estaba en la universidad, por ejemplo, para las carreras de Derecho. Y este señor es abogado. Ya no se llama ECAES, ¿no? ¿Ahora cómo se llama? Saber Pro. Perdón, estamos viejos, Sebastián. Yo hice si ECAES. Usted le dice todavía ECAES, como dirían los dedos populistas, es porque hizo ECAES. Entonces, es porque hizo ECAES y ya se nota su edad. Entonces fue uno de los mejores ECAES. Ahora pruebas Saber Pro. Lo condecoran allá en el Congreso, y quien entrega... en la Casa de Nariño. En la Casa de Nariño, sí. Y quien entrega es Armando Benedetti, sí, o uno de los que entrega. Sí, y lo conoce. Yo creo que pues uno queda fascinado con él y lo acoge pronto, y integra la UTL cuando Benedetti pues era senador
senador uribista de 2006 a 2010, y también lo ayudó cuando el senador fue presidente del Congreso en el 2011. ¿Cómo sigue la carrera del señor Verdugo? En 2012, Camila salta a trabajar en la Gobernación del Atlántico para trabajar como asesor mano derecha de despacho. Oscar recordará al gobernador liberal José Antonio Segebré, y allí pues empieza a conocer bien, Camila, me cuentan, los pesos pesados de la política barranquillera y del Atlántico, a Eduardo Verano, a los Char, a todo el mundo, y empieza a ser muy bien acogido, por lo que le digo, a mí me dicen que tiene una memoria de computador y que se sabe de la A a la Z todos los problemas del Atlántico, y ahí pues lo empiezan a apreciar. Ahí estamos viendo imágenes para los que se conectan con nosotros a través de nuestro canal de YouTube y a través de Ditu, pues las imágenes cuando el señor Verdugo, quien es hoy el nuevo viceministro, pues está llegando a la alcaldía en Barranquilla, cuando pasa por la UTL de Armando Benedetti, y toda su historia política. Hoy quien está en el Congreso ayudando a que se tramiten los proyectos del gobierno del presidente Gustavo Petro. Y muy joven, pues ya tiene cierta ambición, y para las elecciones locales del 2015 él se lanza como gobernador por firmas con un movimiento ciudadano que se llamaba Por el Atlántico que Queremos. Y a mí lo que me confirman, Camila, es que dos personas que estuvieron muy cerca de esa campaña, acuérdese que la dupla para el 2015 era para gobernador Eduardo Verano de la Rosa y para alcalde Alejandro Char, que los dos ganaron. Dupla que se repitió ahorita en las últimas elecciones. O sea, estamos viviendo la misma película de esa época. Pero además ellos iban en llave y toda la publicidad y toda la campaña. Entonces, lo que esta dupla le propone pues al señor Verdugo es que se baje, que desista de su candidatura y que los apoye, y que así le darían un puesto en una de las administraciones, y efectivamente eso fue lo que pasó. Tenemos acá un trino con su audio en el que Jaime Verdugo invita a votar por el dueto, por la llave Eduardo Verano, Alex Char, y así lo promocionaba el alcalde de Barranquilla. Hola barranquillero, hola atlanticense, te necesitamos este fin de semana. Faltan muy pocas horas para que elijas a Eduardo Verano gobernador y a Alejandro Char alcalde de Barranquilla. Esto 2015, ¿no? 2015. Increíble que estamos 10 años después y tenemos a Alex Char, alcalde de Barranquilla, y Eduardo Verano, gobernador del Atlántico. Aplica. Y esta vez Sí. pues, Verdugo en el petrismo. Sigue avanzando, y Camila, efectivamente Alex Char lo nombra, como le dije, que la promesa que le hicieron de 2016 a 2018, director de la área metropolitana de Barranquilla, de la alcaldía de Alex Char. Y bueno, según esto, incluso se contó acá hace poco porque lo invitamos a él, a Luis Enrique Guzmán Chams, Verdugo habría recibido coimas de los contratistas que se ganaron el proyecto del megatanque. En esto hay involucradas 9 personas. Claro está, eso está en investigación, no ha sido probado, pero en el folio de la fiscalía pues aparecen pruebas que habría entregado Guzmán Chams, en el que este señor Jaime Verdugo, cuando era digamos el director del área metropolitana de Barranquilla, recibió coimas para darle al consorcio, se ganó el proyecto del megatanque. O sea que ahí vuelve a tener alguna relación cercana con muchas de las cosas que han pasado con la Y alcaldía vea esta de foto. Alex Char. Yo creo que usted reconoce a los 3 protagonistas. Ahí está Jaime Pumarejo, que en su momento era secretario. Jaime Pumarejo fue secretario de qué, Oscar, en la alcaldía de Alex Char. Él después Lo que se conocía como el supersecretario, digamos, un secretario gerente de la alcaldía. O sea, como el que tenía toda la relación con el resto de secretarías. Sí. ¿Y esa foto es de qué fecha, Sebastián? Esa foto en donde está el alcalde Alex Char, 2016. Jaime Pumarejo, supersecretario, posterior alcalde de Barranquilla, y el señor Verdugo, hoy viceministro del Interior. Y a ellos dos se los conocía como los dos supersecretarios, como que eran los dos alfiles de esa alcaldía. O sea, y dos personas muy ejecutivas. Sí, los dos sí muy destacados. Seguimos con la carrera de Verdugo, Camila. Bueno, esta foto yo sí creo que es nueva, no se conoce, se va a revelar acá en Mañanas Blue. No se conoce, lo que le digo, no se conoce. Esta es la casa, Camila, de don Fuad Char. Esto es 2018. Las personas que vemos en la foto, las que le pueden identificar es el que está de azul con whisky, es Fuad Char. El que está a mano izquierda es el saliente magistrado del CNE, César Lorduy, con camiseta de Cambio Radical. El que está abajo a la izquierda de gafas, mirando más cerca a la cámara, es Jaime Verdugo, el nuevo viceministro. Y el que está al mano derecha es Modesto Aguilera, que es actualmente representante por Barranquilla de Cambio Radical. En una reunión electoral. 2018. En una reunión electoral para apoyar alguna candidatura en Cambio Radical. Sí, esto es plena campaña presidencial de 2018, apoyando la candidatura de Germán Vargas Lleras. Después todo ese combo, pues
pierde Germán Vargas Lleras y se unen a apoyar a Iván Duque. Lo que se ven deliciosas son las carimañolas que están en el centro y además tienen unos kibbes y algunas otras cosas en la mitad. Entonces, esta es una reunión que se da en la casa de Fuad Char, de varios miembros de Cambio Radical para apoyar la candidatura de Germán Vargas, sí, candidatura que fracasó en primera vuelta y entonces mal, sí, acuérdese. Le fue súper mal. Y entonces ahí es cuando se van a apoyar la candidatura de Iván Duque, compitiendo contra Gustavo Petro, hoy presidente. Exactamente, bueno, todos sabemos cómo fue un poco la historia en esos años y nos vamos Camila al 2020, ya vamos llegando al día de hoy y digamos que no fue la última colaboración pues de Jaime Verdugo con la Casa Char, porque del 2020 a 2022 trabajó en la UTL de quien era entonces senador Arturo Char, hijo de Fuad, y pues antes de aterrizar al gobierno de Gustavo Petro lo hizo, incluso ahí pues ahí tenemos un documento, esto sí es público, que cuando era presidente el senador Arturo Char manda, ahí abajito sale revisado por el asesor y abogado Jaime Verdugo. Jaime Verdugo era pues de la UTL de Arturo Char, allí duró 2 años. Y yo creo que ya el último detalle, Camila, importante para señalar, que esto sí pues lo contó ayer La Silla Vacía, que ahí es cuando se triangulan muchas cosas y yo sí quedo francamente descolocado con la política colombiana a veces. Jaime Verdugo hace meses llega de ser abogado de confianza del Clan Torres, porque el Clan Torres se ganó un contrato muy importante, lo contó La Silla Vacía, bajo la firma de la Unión Temporal Energisa. Es un contrato, Camila, para la transición energética de 95.000 millones de pesos, y el que firmó precisamente ese contrato en nombre de este grupo es Jaime Verdugo. Entonces, acá se unen las piezas. Jaime Verdugo, abogado de confianza del Clan Torres, el Clan Torres amiguísimo y colaborador de Armando Benedetti. Incluso hay una declaración de Armando Benedetti que le hace a la Corte Suprema en el 2021 en el que acepta que Euclides Torres le presta 3.600 millones de pesos para comprar una casa en Barranquilla en aras de este préstamo. Entonces acá tenemos pues los Char, el Clan Torres, Jaime Verdugo como abogado e hijo político de estos dos, que viene a ser pues abanderado y mano derecha de Armando Benedetti. La pregunta es, ¿esto lo sabe el presidente Gustavo Petro o no? O sea, un hijo de la Casa Char, del núcleo de la Casa Char, por lo que hemos visto de su historia política, llega a ser mano derecha de Armando Benedetti, ya lo había sido en la UTL cuando estaba en el Senado y fue presidente de esa corporación, quien es abogado del Clan Torres y hoy está promoviendo los proyectos del cambio que propone el gobierno del presidente Gustavo Petro. ¿Esto lo sabe Petro o no lo sabrá? ¿Lo sabe la Colombia humana? ¿No lo sabe? ¿Lo sabe el pacto histórico o no? Porque entonces ahí es cuando uno dice, en términos de política, pues todos con todos. Se pelean en público, pero al final, cuando quieren aprobar proyectos, están todos en el mismo costal. Me acuerdo, Camila, en el pasado Consejo de Ministros, en el televisado, en el de la polémica, se habló del sancocho nacional. Del sancocho nacional, sí señora. Fue muy crítico con la salida de Javier Campillo, el viceministro de Energía, y decía que tocaba saber, los viceministerios, el presidente tenía que saber de dónde venían y quién los había puesto. Pero sabe una cosa, Camila, a propósito de lo que está contando Sebastián, mire, bueno, el sabio era Sabas Pretel, que dijo que la política es dinámica, nunca más cierta esa frase. Pero sabe una cosa, Camila, del doctor Verdugo, yo aquí en Barranquilla lo conocí, siendo secretario de una de estas alcaldías o gobernaciones, no lo tengo muy claro, pero siempre ha tenido fama de que es un excelente abogado. De hecho, fue el mejor estudiante de Derecho que ha tenido la Universidad del Atlántico de muchos años. O sea, de verdad es una persona como un jurista extraordinario. Es decir, esa capacidad jurídica que tiene seguramente le ha servido para abrir todas las puertas políticas, digamos, electoralmente hablando. Y usted lo ve ahora, como efectivamente vemos las fotos con la Casa Char, con Benedetti, asesorando al Grupo Torres, al Clan Torres. Entonces, digamos que además, aquí entre nosotros puedo contar una historia, que es que Sabana Larga tiene fama de que es un pueblo de gente inteligente. La familia Ginás, el científico colombiano Ginás, es de Sabana Larga. Mucha gente de Sabana Larga y tiene fama de que son inteligentes. Pero bueno, esa es otra historia. Camila, en este caso, yo sí creo que el pacto histórico conocía o conoce de la relación de Armando Benedetti con el doctor Verdugo, no de ahora, desde hace mucho tiempo, cuando como lo contó Sebastián,
el doctor Verdugo estaba comenzando su carrera jurídica y hasta política. Lástima que políticamente se quedó en una precandidatura a la gobernación del Atlántico que no prosperó. Pero bueno, esa es otra historia también, Camila. Lo que pasa es que todas estas cosas, estos apellidos, estos enroques, pues sí abren una baraja de hipótesis desde lo más mal pensado hasta lo más normal, que desde lo más normal puede ser lo que dice Oscar, es una persona proba y no sirve, punto. Lo otro, pues sí cabe, Camila, pues que esto puede ser el espacio de pactos mayores, de pactos macro entre grupos políticos grandes. No, yo no tengo la información, pero yo digo, alguien que ha sido tan de confianza y que viene de ser abogado del Clan Torres, que el Clan Torres financió a Gustavo Petro y está Armando Benedetti, está todo esto, pues bueno, a veces la política colombiana uno ve que detrás de las cortinas pues es mucho más grande que lo que le muestran a uno. Pues esa es la gran pregunta. ¿Sabe el presidente, según lo que dice Lucas? Sí, porque el presidente pues se la pasa con Armando Benedetti, tiene que saber que su viceministro es este señor y que es una persona muy capaz, porque es lo que dice Oscar y lo que usted también ha mencionado. Sí, me lo han dicho. Sí. Sebastián, que es una persona muy capaz y que claro que tiene todas las facultades para llegar al viceministerio, solo que del núcleo del clan Char, pero o puede que ya no. Con lo del sancocho justamente, Camila. El presidente Gustavo Petro, acuérdese que le dijo sectarios a todos aquellos del pacto histórico y les dijo que tenían que abrirse y que tenía que haber otras fuerzas políticas dentro del gobierno, así que eso coincidiría con esa teoría del sancocho nacional. Pero en ese sancocho nacional cabe Germán Vargas Lleras, ¿o será que la casa Char sigue peleada con Germán Vargas o están cercanos, Oscar? No, que yo sepa, no están ni cercanos ni peleados. Está fría la relación, está fría la relación, porque entonces puede ser que entonces los Char quepan en ese sancocho. Pues puede ser. En ese sancocho Pero nacional una del cosa, que habla el Camila, presidente. que yo sí creo que pensando ahora como está Benedetti en el Ministerio del Interior, ahí se requiere de un jurista. O sea, ahí en ese puesto de ministro del Interior se requiere de alguien con una capacidad jurídica que sepa atajar goles y darle consistencia legal a muchos proyectos, a muchas leyes. Entonces yo creo que también esa es una fortaleza que seguramente el doctor Verdugo sabrá aportarle allí al ministro Benedetti. Me dice aquí un oyente en el 301-764-4108, que es nuestra línea de WhatsApp, que los viceministros los nombra el presidente. Pues por lo general es así. Yo no sé si los viceministros de Benedetti los nombra Petro, porque yo sí creo que aquí el ministro Armando Benedetti pues tiene una capacidad de mando pues muy distinta a la que han tenido otros ministros en la historia a un viejo del país. Conocido, Camila. Nos contaba Sebastián que se conocen desde hace, ¿cuánto? ¿20 años? 2006. Benedetti es barranquillero. 2006, se conocen en 2006, que a lo condecoran en la casa de Nariño. Así que está volviendo un viejo conocido que seguramente fue nombrado directamente por el nuevo ministro del Interior. Y el presidente entonces sabe. Entonces el presidente sabe que está con un integrante de la Casa Char, precisamente ahora moviendo sus reformas, como por ejemplo la reforma a la salud, que ayer se aprobó y que hubo o hay toda una polémica por la eliminación del artículo número 42 de esa reforma a la salud, que introducía un cambio en la elección de los gerentes de los hospitales para que no fuera solo a discreción de los alcaldes y de los gobernadores. Y eso pues lo que buscaba era evitar un poco la corrupción y cómo se han robado, Lina, los hospitales o muchos de ellos a lo largo de la historia en nuestro país. Y ahora, pues esa propuesta que era loable, la quitaron. Así es, se terminó eliminando el artículo 42 de la reforma a la salud, pero en medio de una novela política, como es tradición en el Congreso de la República, y es que este artículo lo que buscaba era que se introdujera un examen para esos aspirantes pues a ser gerente de los hospitales. Escuchemos al representante Cristian Avendaño, él es del Partido Verde de los Independientes, explicando cómo se hace precisamente ahora y cuál era el cambio que traía ese artículo. Sí, mira, actualmente los alcaldes y los gobernadores son los que terminan eligiendo a través de la junta directiva. Eso es como muy discrecional, ahí hay que tener un curso, algo así, de manejo hospitalario, pero pues eso es mínimo, pero en realidad sí es discrecionalidad de los gobernantes. Lo que proponía ese texto del artículo 42, como venía, no era lo ideal. Él tenía un examen, digamos, que se hacía a través de la Comisión Nacional del Servicio Civil, era un examen que permitiera una lista nacional, y con esa lista nacional pues tuviesen que escoger también alcaldes y gobernadores, pero por lo menos no era, digamos, tan territorializado, lo que permitía, digamos, un nivel de meritocracia un poco más alto. Pues
se termina eliminando este artículo y se termina eliminando con una proposición del representante conservador Felipe Jiménez, Camila. El representante lo que dice es algo muy similar a lo que acabamos de escuchar de Cristian Avendaño, y es que para muchos este artículo realmente no solucionaba el problema. En todo caso, Avendaño sí dice, aunque no era del todo pues el que los convencía, sí introducía cambios. Lo que dice Felipe Jiménez, estos cambios no servían de nada, y aquí nos explica por qué presentó la proposición de eliminación y también quiénes más querían eliminar este artículo, porque aunque quedó a nombre de él, había otros detrás. Lo primero que hay que aclarar es que el día de ayer en plenaria, para la eliminación del artículo 42, esta proposición no fue la única que se presentó, se presentaron otras dos proposiciones, incluida una de eliminación del Centro Democrático. Al final la decidieron retirar, las razones las desconozco, y la principal razón es para eliminar este artículo es porque no se resuelve el problema de fondo. Pensar que la corrupción en los hospitales departamentales y municipales se va a acabar porque hagan un concurso de mérito, como está planteado el artículo, no tiene sentido. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, lo primero que todo es que los concursos de méritos, lastimosamente, en este país son muy permeables, y la principal razón es que la junta que elige a los candidatos, su integración está prácticamente conformada, o se puede tener una mayoría por parte de los nominadores. Hoy en día los nominadores son los alcaldes y los gobernadores. Y a lo que voy es a lo siguiente. Tenemos muchos ejemplos donde los concursos de méritos se han permeado en el país. Por ejemplo, en el caso de las personerías municipales. Pero tengo una pregunta. ¿Este es un congresista conservador de los conservadores petristas o no petristas? Porque como con los conservadores uno no sabe. Él se ha opuesto abiertamente a la reforma a la salud. Uno diría que en la práctica no ha sido petrista. Pero con la llegada de Verdugo y de Armando Benedetti al Ministerio del Interior, puede que ahí se volteen. Pero si no está con el gobierno, ¿por qué manda esta proposición? Que esta proposición es un mandado para el ministro de Salud. Y además, algo que me parece inverosímil es, primero, que esta proposición salga del Partido Conservador. Pero por eso le digo que es que hay conservadores que son petristas, así Dios lo niegue. Pero también decía que había del Centro Democrático, sino que la retiraron, ¿no? Claro. Se quedó la de él. Y número dos, lo que él dice, que puede tener razón, acá los concursos de méritos son permeables, sí, pero entonces lo que nos está diciendo, no, la solución es que los gobernadores sigan eligiendo a dedo a los gerentes de la CICE, de los hospitales públicos. Es decir, se está estableciendo más o menos un cierto peaje, Camila, y la película seguía. Esto se eliminó, póngale, a las 12 del día, 2 horas después, 6 representantes radican esta proposición: Jennifer Pedraza, Julia Miranda, Catherine Jubinao, Duvalier Sánchez, o es que los otros tienen letra de médico, no alcanzo a leer. También Cristian Jiménez, eso. Avendaño, perdón. Y esa proposición, Camila, digamos, más o menos decía que la nueva Junta de Salud Nacional elegía una lista de personas que tenían unos requisitos y unas prioridades, digamos, y eran probos para ser gerentes de hospitales. Después se hacía un concurso de méritos y la junta directiva, no sé, por ejemplo, del hospital de Chocó, del hospital de Antioquia, con esa terna podía elegir de las 3 personas que quedaban, pues al ganador. Puede ser que esto sea permeable, pero al menos era algo que creo que es mucho mejor que lo que hay entonces. ¿Cómo fue sometida esta votación? Rápidamente le leo los votos, que acá tenemos los votos. Yo creo que los 4 partidos que no se han logrado definir. ¿Que son en la Cámara petristas y en el Senado no petristas, o cómo? O como se levanten, como el cuerpo les diga. Los conservadores, o sea, proponen, claro, estas 6 representantes proponen este nuevo régimen, más o menos, que puede ser mejorcito lo que hay ahora. Los conservadores, que son 27, sí, 12, no 7, y no votaron 8. Es decir, los conservadores no apoyaron. Cambio Radical, que eran 19, solamente acompañó 2, 1 dijo que no, y 16 no votaron, tampoco ayudaron mucho. La U, que son 15, Camila, eso sí, casi 0 por el sí, 11 por el no, y 4 no votaron. Y por último, los liberales, que son 33, solamente sí apoyaron esta proposición, 21 la negaron, y pues no votaron 9. ¿Qué quiere decir? Que toda la Cámara
quiere que la elección de los gerentes de los hospitales siga como está. Pero pues porque los gerentes de los hospitales finalmente cuando los nombran alcaldes y gobernadores son por recomendación también de los congresistas. O sea, es que aquí también están ellos votando en favor de ellos, porque es que saben que si les quitan esa posibilidad de poder nombrar el gerente del hospital, imagínense la plata que maneja un hospital, la gente que contrata, es que todo eso es burocracia. Los proveedores. No, pues la tremenda corrupción ha sido precisamente de los hospitales también. Y Marta Alfonso, que acá en estos micrófonos y en muchos otros ha defendido de manera pues muy vehemente y muy valiente la reforma a la salud y estaba muy brava con eso porque ella decía esto es parte del corazón de la reforma a la salud. No puede ser que lo tumben y bueno, pues toda la clase política se puso de acuerdo para tumbarlo. Esta mañana en Noticias Caracol el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud, pues obviamente le preguntaron sobre esto y es, oiga, pues ha habido muchas críticas sobre la reforma a la salud, que era un artículo pues loable, que lo que buscaba era acabar un poco la corrupción en los nombramientos de los hospitales y en las clínicas, ¿por qué se retiró? Y esto fue lo que respondió el ministro esta mañana en Noticias Caracol. Y recordemos que había antes elección por meritocracia, eso lo eliminó el doctor Alejandro Gaviria en el gobierno del doctor Santos, y pues hubo una importante solicitud por parte de alcaldes, de gobernadores, para que si estamos haciendo un trabajo grande de descentralización, que ellos puedan asumir cada uno la responsabilidad que le corresponde en cada uno de sus respectivos hospitales. Eso fue un acuerdo al cual se llegó con la gran mayoría de los parlamentarios. Así que la respuesta del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo es decir, mire, esto no lo hicimos nosotros, esto lo hizo Alejandro Gaviria cuando fue ministro de Salud en el gobierno de Santos, un poco lavándose las manos y diciendo, a ver, nosotros lo queríamos cambiar, pero como Alejandro Gaviria lo cambió hace algunos años, pues los congresistas querían que esto siguiera siendo de la misma manera en que venía siendo. Vamos a hacer una pausa y vamos a hablar con el exministro Gaviria para que nos cuente por qué razón fue que se eliminó o se generó que los gobernadores y alcaldes fueran los que pudieran nombrar a los directores de los hospitales. La alcaldía de Bogotá quiere organizar a los vendedores ambulantes y el uso del espacio público en la capital del país, pero la manera como decidió hacerlo ya provoca la primera protesta en el centro de la ciudad de los mismos vendedores. Se trata de un plan del Instituto para la Economía Social IPES, que cumpliendo con un decreto, el 315 de 2024, dice que a partir de ahora a los vendedores ambulantes les van a cobrar entre 60 y 80 mil pesos dependiendo el uso del espacio público al mes. En la práctica, un cobro mensual dependiendo de los metros cuadrados que se ocupen en las calles. Pero no solo eso, este protocolo para organizar a los vendedores ambulantes, Y precisamente saludamos al exministro Alejandro Gaviria, que se conecta con nosotros a esta hora. Exministro, bienvenido, gracias por atendernos. Gracias, Camila. Buenos días a todos. No, bueno, tremendo set tiene usted. Tiene mejor set usted que nosotros, ahí conectado con tremendo micrófono. Tengo un micrófono por aquí. Ahora es podcaster, él ahora tiene podcast. Claro, por eso tiene mejor imagen que nosotros. Pues bienvenido, exministro. Gracias. Y le pregunto sobre lo que decía Guillermo Alfonso Jaramillo, que sí respondió varias veces esta mañana en Noticias Caracol sobre cómo la eliminación del concurso de méritos y que fuesen los alcaldes y los gobernadores los que nombraran a los gerentes de los hospitales fue algo que pues diseñó usted. Y le quería preguntar, entonces, ¿usted está de acuerdo con que ese artículo se haya eliminado de la reforma a la salud como pasó ayer en la Cámara de Representantes? Voy a contar, antes de responder esa pregunta, Camila, la historia, que es una historia compleja y un estudio de caso que tiene que ver con lo que ustedes están discutiendo. Un poco cómo aislar de la política el funcionamiento de los hospitales. La ley 1438, que es una ley por allá del año 2011, creó la elección de los gerentes de hospitales de primer y segundo nivel por concurso de méritos. Esos concursos de méritos los empezaron a hacer universidades, Camila, todos y todas, y eso se volvió una locura. Básicamente lo que estaba ocurriendo es una especie de subasta. Se cooptaban las universidades y empezaron a pagar para que las universidades amañaran los concursos y eligieran los gerentes. Y los rumores que me llegaron a mí cuando empecé a ser ministro de Salud es que pagaban 500, 600, 700 millones por amañar esos concursos. Hicimos un análisis de lo que estaba ocurriendo y encontramos un hecho incluso más difícil, y es que a un hospital del Huila llegaba por allá un gerente de la costa, no se entendía con el alcalde, con el gobernador, y esa división creaba todo tipo de tropiezo para la administración pública. Con base en eso, nosotros introdujimos un artículo en el Plan de Desarrollo del año 2016
que dio unos lineamientos generales y dijo, bueno, si los alcaldes y los gobernadores tienen la responsabilidad política, que la asuman, se firmaron unos pactos de transparencia y demás. Este artículo 42 de la reforma a la salud lo introduce el gobierno y básicamente lo que dice es, no vamos a cambiar el hecho de que los gobernadores y los alcaldes elijan los gerentes de los hospitales, sino que vamos a introducir algunos elementos. Va a haber una lista, dentro de esa lista va a haber un mínimo de conocimientos y si se pasa ese mínimo de conocimiento, la prerrogativa la van a seguir teniendo alcaldes y gobernadores. En eso yo estoy de acuerdo. Lo interesante de todo es que es el gobierno quien lo introduce y después llega a unos acuerdos políticos en la discusión de la reforma a la salud para sacarlo. Esa es la historia. Sí, exministro Gaviria, teniendo la claridad de que usted está de acuerdo con esa idea, con que se introduzca ese artículo, expliquémosles un poco a los oyentes cómo funciona a nivel regional estos hospitales, estas gerencias de hospitales que funcionan un poco como feudos. Se lo reparten entre distintos grupos políticos y se van repartiendo las burocracias. Es una cosa increíble. No es solamente las universidades que ponen un porcentaje y, por ejemplo, ponen el porcentaje de la entrevista que vale 60%, unas cosas ridículas, sí, eso fue terrible, sino que además, sí, y que gran parte es por la entrevista, porque la parte de la entrevista entonces le dan un valor absurdo, sino que también se lo reparten. Es como si tuviéramos una finca, esto es una finca y nos vamos a dividir así los lotes. Explicámosle un poco esa mecánica a los oyentes para que sepan de qué estamos hablando. Voy a explicar, y es un tema complejo y tiene que ver lo siguiente. Los hospitales públicos de primer nivel están en los municipios, de segundo y mayor complejidad están en los departamentos, son autónomos, desde la ley 100 se les dio cierta autonomía, por eso se conocen como empresas sociales del Estado. Muchas veces, Ana Cristina, todos y todas tienen un presupuesto más grande que la misma alcaldía y tienen mayor capacidad de contratación. Si uno va a un municipio pequeño en el país, siempre va a haber una tensión entre el gerente del hospital y el alcalde, muy propensos a todas las formas de corrupción y clientelismo. No todos son malos, algunos se manejan bien. Una historia que me gustaba contar a mí cuando fui ministro es las diferencias de hospitales. Uno iba al Huila, por ejemplo, yo recuerdo que el hospital de Pitalito era muy bien manejado y era un ejemplo de administración pública. Uno iba un poco, salía de Pitalito hacia Neiva, y el hospital de Garzón pasaba todo lo contrario. O sea, hay historias muy asimétricas, muy heterogéneas en el país. La buena gerencia de los hospitales públicos es clave para que funcione el sistema de salud. Lo que teníamos en su momento eran unos planes de saneamiento fiscal y financiero para acompañar los hospitales, por lo menos en el manejo de los recursos públicos. Voy a decirlo claramente, no existe una sola fórmula, un solo artículo en una ley que vaya a resolver este problema. Lo que ocurrió en el trámite de la ley es una forma de hipocresía. O sea, el gobierno primero dijo que quería hacer una cosa, el presidente Petro tuiteó por allá en noviembre del año pasado que estaba de acuerdo con esa norma que introducía algunos criterios, por lo menos de conocimiento para el nombramiento de sus gerentes, pero después llegó a un acuerdo político mayoritario para sacarlo. Sí. Ahora, ¿que ese artículo iba a resolver todos los problemas de los hospitales? Claramente no. Eso se hace básicamente con el fortalecimiento del Estado, de la democracia, de la sociedad civil, de que los alcaldes y gobernadores hagan lo que toca, de que la democracia funcione en el sentido de que se rinda cuentas y se castigue a quien no hacen las cosas bien. Esto está Pero, exministro, justamente sobre eso le iba a preguntar, porque estamos hablando de que cuando hay un sistema de meritocracia, usted mismo lo está diciendo, eso se maneja pues como una subasta, como unos feudos. Cuando estamos hablando que son los gobernadores y los alcaldes los que eligen, pues también hay sospechas por tráfico de influencias, corrupción y demás. Entonces, cualquier paradigma que se ponga en Colombia, hablando específicamente del tema salud, pero uno lo podía extrapolar a otros temas, pues está atravesado por deshonestidad y por corrupción. Entonces, ¿cómo arreglar un sistema que necesita tantas mejoras, el de salud específica? No hay una única forma. En el fondo lo que estamos diciendo es como lo siguiente, voy a decirlo de esta manera. Lo público y la política están íntimamente ligados. Lo que necesitamos es buena política. Gobernadores y alcaldes que hagan bien la tarea. Tener funcionamiento de los hospitales aislados de la política a nivel territorial, pues es imposible. Pero vuelvo y repito, hay historias. No todas las historias son malas. Hay una que Ana Cristina de pronto conoce bien, el Hospital General de Medellín fue un ejemplo. Funcionaba mejor que muchos hospitales y clínicas privadas, por mucho tiempo. En la administración pasada de Daniel Quintero pasó todo lo contrario, metieron la politiquería de la peor forma. O sea, siempre hay esa vulnerabilidad. Pero vuelvo y repito, también vamos a encontrar a lo largo y ancho del país historias de alcaldes y gobernadores que hacen las cosas bien y logran sacar los hospitales adelante. Sí.
Si no tenemos esa voluntad por parte de los gobernantes locales, va a ser muy difícil que con un artículo, con el acompañamiento de universidades o con transparencia, ONGs ayudando en esto, se solucionen todos los problemas. En el fondo, vuelvo y repito, esto necesita una democracia funcional a nivel local, que ha sido uno de los desafíos de nuestro país desde siempre. Pero el ministro Gaviria, mire, escuchándolo a usted, uno como que también empieza a preguntarse si lo que se está haciendo no es vendiendo el sofá. Es decir, ¿por qué en lugar de mejorar, por ejemplo, el concurso de méritos y blindarlo de tal manera que no caiga en actos de corrupción, como que pagan 500 millones y demás, en lugar de mejorar ese mecanismo y perfeccionarlo, lo que hacen es que entregan ese mecanismo y volvemos a la fórmula de entregarle los hospitales a la clase política para que caiga otra vez en la corrupción, que es lo que usted muy bien conoce desde los años 80 y 70 y demás? ¿Por qué no se blindó el concurso de méritos, que yo particularmente creo, doctor Gaviria, que es un buen sistema, y no entregárselo ya a todos para que la clase política caiga como una piñata, ahora sí, a feriarse el sistema de salud y los hospitales en todo el país? Yo voy a decir lo siguiente: así se hagan los concursos de méritos de la mejor manera, uno tiene que garantizar también algo en el funcionamiento de la democracia local, y es que exista una cooperación y una coordinación adecuada entre el alcalde y el gerente del hospital. Lo que pasaba muchas veces era una cosa absolutamente absurda. El alcalde no se entendía con el gerente del hospital. Los alcaldes tienen a su disposición los recursos que le gira el Sistema General de Participaciones, que llaman los programas o planes de intervención colectiva, el famoso PIC. El alcalde no contrataba con el hospital, sino conseguía un hospital privado cualquiera, y se daba esa falta de entendimiento. Vuelvo y repito, creer que un concurso solo va a mejorar las condiciones de funcionamiento de la democracia local resulta también ingenuo. Yo voy a hacer aquí un pequeño paréntesis. Esto no es el tema que más me preocupa a mí de la reforma. Los riesgos de corrupción de la reforma a la salud que fue aprobado ayer en la Cámara están mayoritariamente, de una forma absolutamente distinta, en otro lado. Están en el funcionamiento de donde están la gran mayoría de los recursos, que es en la ADRES, con un sistema de red abierta, que va a repetir lo que pasó en el Seguro Social en los años 90, que va a repetir lo que está pasando hoy en día con los accidentes de tránsito, que va a repetir lo que está pasando en el FOMAC. O sea, tampoco quisiera que pensáramos que este es el núcleo de la reforma a la salud. No lo es. El núcleo de la reforma a la salud es que se creó un gran fondo público sin las capacidades, sin los sistemas de información, donde se van a repetir las peores historias que ha tenido Colombia con corrupción de los recursos de la salud. Ahí es donde debíamos poner el énfasis en lo. Exministro Gaviria, en ese sentido, entonces, pues nuestros compañeros de la W han venido revelando muchos casos de corrupción actualmente, precisamente en la salud. Y usted habla de este giro directo, que lo que explicaban, y quisiera que usted nos ilustre mejor, es que básicamente es como darle un crédito, pero con todo, a las entidades prestadoras de salud, como un cheque en blanco, precisamente. ¿Es así? Es así en buena medida. Es un sistema, y voy a ser un poco técnico, cuando tiene un solo fondo y hay una red abierta y hay una entidad prestadora de salud, una IPS, un hospital de clínica, que simplemente gira, llega a la factura de esa red abierta y se hace una especie de auditoría ex post. No hay una auditoría concurrente, no hay un seguimiento en tiempo real de lo que está pasando. Ese tipo de esquema de la salud, que es lo que está ocurriendo en el FOMAC y que han denunciado entre otros los periodistas de la W, fue lo mismo que quebró el Seguro Social con lo que se llamó libre adscripción en el año 1996. Fue lo mismo que me tocó resolver a mí con los famosos recobros de FOSIGA en los años 2008, 2010, 2011, 2012. Es lo mismo que está pasando ahora en el FOMAC. Es lo mismo que pasa con la ADRES y el SOAT para accidentes de tránsito. O sea, es un esquema institucional, una arquitectura institucional muy propensa a la corrupción, y es lo que está haciendo la reforma. Ahí es donde yo tengo la preocupación. Sí. Lo otro, voy a volver al tema de los gerentes de los hospitales. El país, Colombia, como tienen todas las democracias como las nuestras, un gran desafío de fortalecer las democracias locales, de que la gente se organice para que los manejos de los hospitales sean los mejores, de que los alcaldes y gobernadores rindan cuentas. Mientras tanto, necesitamos formas complementarias de transparencia, de acompañamiento a esos gerentes de los hospitales. Pero sin una democracia local fuerte va a ser muy difícil evitar la corrupción. La historia de Colombia, pues, es el clientelismo en la administración de estas empresas. Pasó con las loterías, pasó con las electrificadoras, ha pasado con las licoreras,
pasa con los hospitales también. Desafortunadamente hay un gran reto de fortalecimiento de nuestras democracias locales, que está ahí. Sí, exministro, usted salió del gobierno Petro a principios del 2023 justamente por la reforma a la salud, no la que se aprobó ayer, sino el primer proyecto, después de que se filtró y se conoció en la opinión pública una carta donde usted expresaba sus reparos a esta reforma. Después, de hecho, salieron en otro remesón ministros como Cecilia López y José Antonio Ocampo. El gobierno ha dicho que esta segunda versión es una reforma que ha sido ampliamente consensuada, discutida con los gremios y con todos quienes participan del sector salud, pero estos mismos gremios y la gran mayoría de asociaciones dicen que esto no es así. ¿Para usted esta segunda versión es igual a la de Carolina Corcho, pero más resumida, o de verdad ha habido un consenso entre los gremios y asociaciones del sector médico? Yo creo que en esencia es la misma reforma. No creo que esto haya tenido un consenso profundo. Yo creo que incluso esta reforma en algunas dimensiones es aún peor, porque da la apariencia de una especie de consenso, pero no existe, no hay una definición clara de los roles o papeles de los diferentes actores. El papel de la CPS está ahí como perdido, pero le entregan una gran cantidad de recursos sin sentido. Yo creo que esta es una reforma que sigue siendo inconveniente, va a llevar a más problemas de atención de los pacientes. Las críticas que yo tenía inicialmente, por ejemplo, del fraccionamiento de la atención, se mantienen, y las críticas de moverse a un sistema con un pagador único sin haber construido las capacidades que se necesitan, sin una transición clara, se mantienen. Esta es una reforma que yo sigo creyendo va a traer más problemas financieros, más problemas de atención y más corrupción. La esencia no ha cambiado, en mi opinión, para responder la pregunta claramente. Pues, exministro Alejandro Gaviria, muchas gracias por atendernos. Queríamos saber, pues, su opinión, pero además conocer cuál fue la razón por la cual se eliminó ese concurso de méritos en su momento, que al final fue la explicación que dio el actual ministro, Guillermo Alfonso Jaramillo. Él dijo, mire, esto venía eliminado desde que Alejandro Gaviria lo eliminó como ministro en el gobierno Santos, y pues algunos congresistas quisieron que se mantuviera de esa manera y no estaban de acuerdo con la proposición que habíamos hecho nosotros de establecer unos mínimos para que esos nombramientos se dieran. Así que gracias por explicarnos y por haber estado aquí con nosotros en Mañanas Blue. Gracias, Camila. Buen día a todos. Un abrazo. 11 de la mañana, 20 minutos. Lo que sí es que coincide el exministro Alejandro Gaviria que esos concursos de méritos son lo peor. Es decir, que terminan siendo una corruptela que puede ser mucho peor. Lo que quería el gobierno actual era por lo menos nombrar unos mínimos que dijeran, oiga, lo pueden nombrar los gobernadores, los alcaldes, pero tienen que tener unos requisitos mínimos para poder estar en ese cargo. Y el gobierno con Benedetti negoció con los congresistas y dijeron, bueno, está bien, lo dejamos como antes para que nos aprueben ustedes lo que nosotros queremos. Porque el ministro dijo, también fue una petición de los gobernadores. Sí, claro. Y como los gobernadores y el gobierno se la han llevado, yo creo que bien últimamente, esa relación arrancó muy dinamitada, Camila, han tenido muchos cruces, pero con el último guiño del gobierno a los gobernadores con la ley del Sistema General de Participaciones, yo creo que esa relación está mucho más fluida. No, pero mire, una cuestión, algo que tenía de alguna manera retenida la reforma en el Congreso era este artículo 42. Porque los congresistas saben perfectamente que al eliminar el artículo quedan las puertas abiertas para ahí sí caerle como una piñata a las direcciones de los hospitales en todo el país. Y obviamente el gobierno sabía que tenía que hacer así y lo hicieron de esta forma. Lo que yo pregunto, Camila, es, ¿no es mucho mejor blindar los concursos de méritos? ¿No hay manera de que el concurso de méritos sea una herramienta eficaz para que la gente que llegue a estos cargos por meritocracia sea la mejor fórmula, en lugar de eliminar el concurso de méritos para facilitarle la vida a los políticos que ahora sí van a poder nombrar allí? ¿Usted sabe lo que es dejar a los pero hospitales lo que querían en esta reforma era precisamente, pero es que ya estaba así. O sea, eso ya estaba así. No, por eso. Entonces, y lo que nos explica Alejandro Gaviria es, sí, yo lo eliminé porque esos concursos de méritos eran una corruptela espantosa, costaban hasta 500 millones de pesos modificar los concursos. Entonces era mejor quitarlos. Lo que proponía el gobierno del presidente Gustavo Petro era, listo, sigamos con que los gobernadores y los alcaldes nombren a los gerentes de los hospitales, pero pongamos unos mínimos. Un examen, pedían un examen. Y exacto, entonces lo que dice el representante que propuso la eliminación, lo que dice también es, muchas veces
veces en esos exámenes les pasan las respuestas, como ocurre también en el caso de las personerías, cuando se eligen las personerías, entonces que a la final no iba a terminar resolviendo nada. Pero sabe que me dejó algo importante esta entrevista de Alejandro Gaviria, y este no es el punto más importante de la reforma, ni lo que más preocupa. Sí. Porque además los alcaldes y los gobernadores tienen que responder por su hospital. Y si su hospital no funciona, pues los votantes se lo cobran. A mí me parece... Porque imagínese que un hospital no funcione. Pues ¿a quién le van a reclamar? Al alcalde y al gobernador, claro, que son los que finalmente nombran quién está ahí al frente de esa entidad. De hecho, muchos no funcionan hoy, Camila. Y es justamente por eso, porque están en manos de clanes políticos. Y es que los hospitales públicos, Camila, en los municipios pequeños, medianos, en las grandes ciudades, son una especie de empleadores. Ahí terminan los alcaldes de turno enviando las hojas de vida de sus recomendados, ¿sí?, para pagar favores políticos de campaña. Entonces, creo que la cosa no va a cambiar y ya son muchos los hospitales que están al borde del cierre, muchos no prestan un buen servicio y es justamente por ese tema de la politización de la salud. No, pero pues eso desde antes, no ahorita con esta reforma, es decir, esto viene funcionando desde antes. No, claro, no lo va a cambiar. Lo que yo digo es, me parecía más grave cuando lo empezamos a mencionar y oyendo a Alejandro Gaviria dije, bueno, dentro de todo lo que pasa con la reforma a la salud, este es un tema menor. Camila, acuérdese de la denuncia que hicimos acá en época electoral en un municipio de Antioquia donde desde la dirección del hospital, de la gerencia del hospital, inclusive en consulta interna les decían a los pacientes por quién votar. Es que las cosas que se hacen en algunos hospitales es increíble y este escándalo que nos estaba mencionando el exministro Alejandro Gaviria sobre el Hospital General de Medellín, que es uno de los más importantes de Antioquia, es con su antiguo exgerente, el señor Mario Fernando Córdoba, que ahora tiene líos con personería, tiene investigación de personería por acoso laboral, pero ya tenía procesos abiertos por presunta corrupción. Él fue el gerente durante la alcaldía de Daniel Quintero y tiene ya otros, está en la mira pues de distintas entes de control también por corrupción. Entonces claro, esto que dice el señor Gaviria es muy importante, lo de la gerencia es muy importante, pero dentro de todo lo que se está discutiendo llama mucho la atención porque claro, es quitar la meritocracia, pero no es lo central dentro de todo lo que se está discutiendo y basta con devolverse a lo que pasó con el FOMAC. De acuerdo, y es que el giro directo realmente sí puede ser muy problemático, porque lo que explicaba el exministro Gaviria, que no haya una auditoría en este país donde hemos visto casos como el cartel de la hemofilia, donde se le vaya a entregar recursos a las entidades prestadoras de salud, como, mejor dicho, usted haga el gasto que quiera y no le revisamos con una auditoría y nosotros le pagamos. Eso es muy grave y muy peligroso, donde hemos visto tantos casos de corrupción, donde hay pacientes que no existen, pacientes fantasma, y este gobierno lo que está haciendo es, le entrego un cheque en blanco. Eso es muy grave. 11 de la mañana, 25 minutos, reforma a la salud, lo que pasó ayer en la Cámara de Representantes. Estamos de viernes y por eso, Gonzalo, pues pongamos un poco de música, ¿sabe? Ya seguimos con las noticias y quiero escuchar a Lady Gaga y su canción Poker Face, porque quisiera que nos fuéramos a Brasil, porque Lady Gaga va a dar un concierto gratuito en Brasil. ¿Qué es lo que pasa en Brasil? Que Shakira llena los estadios, es un fenómeno sus conciertos allá, y ahora Lady Gaga va a hacer un concierto gratuito. No, a ver, Camila, Lady Gaga es noticia el día de hoy porque hoy sale su nuevo álbum, ¿no? Mayhem se llama el nuevo título del trabajo discográfico que se publica el día de hoy, que contiene 14 canciones, Camila, entre ellas la canción que tiene con Bruno Mars, Die With A Smile. Hay que destacar, con la llegada del nuevo disco de Lady Gaga también se pudo confirmar parte de lo que va a ser el tour mundial que tendrá la cantante. Y ha anunciado algunas fechas. Colombia no está dentro del tour, Camila, déjeme decirle. Está México, está Chile, estará presente precisamente en el mismo estadio donde Shakira no pudo realizar el concierto. Estará presente en Argentina y además anunció un concierto gratuito en Copacabana. Recordemos que los Rolling Stones ya hicieron un show gratuito y que Madonna también lo hizo. Ahora el turno es de Lady Gaga. Y Lady Gaga quiere romper el récord precisamente de Madonna, de poder congregar en Copacabana a 1.5 millones de personas que puedan ver este show, que repito, hace parte de su nueva gira mundial a propósito del lanzamiento de su más reciente álbum. No sé si va a lograr superar a Madonna, me cuesta sumarme a la apuesta de que sí la va a superar, porque yo creo que Lady Gaga es fantástica, pero que llegue a los niveles de Madonna todavía no lo creo.
Pero al gratín, Camila, 1.5 millones de personas al gratín en Copacabana, yo sí lo veo viable, no estoy diciendo que vaya a ocurrir así, ¿no? Sobre todo primero por el lanzamiento de su nuevo álbum, que estaba, digamos, los fanáticos estaban a la espera de este lanzamiento desde el año pasado, cuando ella anunció que se venía este nuevo trabajo discográfico, y todo lo que hay alrededor de Lady Gaga, que obviamente no se compara con Madonna, pero que es de las figuras más importantes de la música en la actualidad. Bueno, pues a ver si nos pegamos el viaje a Copacabana a ver a Lady Gaga el próximo 3 de mayo en Brasil completamente gratis y le ayudamos a que pueda superar a Madonna con más de 1.5 millones de personas ahí.